Nuevamente un gusto saludarles. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas ustedes por hacer el esfuerzo de poderse conectar. Vamos a dar inicio a la segunda sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, y para ello le voy a ceder la palabra a la presidenta de este comité, la licenciada Beatriz Ojeda Vidal. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciado Oscar. Pues bien, prácticamente pues el darles la bienvenida y agradecer la participación de su valioso tiempo para estar aquí en esta sesión, segunda sesión extraordinaria. Y pues en virtud de que ya nos encontramos todos reunidos, precisamente solicito al licenciado Oscar de Jesús Pacheco López que proceda precisamente a la verificación del quórum para dar inicio a esta sesión extraordinaria. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Beatriz. Bueno, como ya saben, voy a señalarlos, a mencionarlos. Les pido por favor que pidan, digan presente para que yo tome la asistencia. Inicio con el maestro Javier Hernández Hernández, auditor superior del Estado de Campeche. Presente. Muchas gracias. Maestro Loreto Verdejo Villasís, vicefiscal en funciones de fiscal de la anticorrupción del Estado. Maestro Loreto Verdejo Villasís, vicefiscal en funciones de fiscal anticorrupción del Estado. ¿Soy yo o no alcancé a escuchar la participación de la licenciada Ariadna? Parece ser que no tiene audio, ¿no? A pesar de que abrió su micro. No escuchamos. Ariadna, tú estás en representación del maestro Loreto, ¿verdad? No te escuchamos, Ariadna. ¿Ya pueden escucharme? Ahora sí. Ok. Presente, en representación del maestro Loreto Verdejo Villasís. Muchas gracias. La abogada María Eugenia Enríquez Reyes, secretaria de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. Presente, Miguel Acosta Rodríguez, en representación de la abogada María Eugenia. Perfecto, Bert. El licenciado José Luis Vera López, en representación de la maestra María Eugenia Ávila López, magistrada y consejera del Poder Judicial del Estado. Presente. El maestro Néstor Cervera Cámara, comisionado presidente de la COTAIPEC. Presente. Maestra Gelien Campos Farfán, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Presente. Licenciada Beatriz Ojeda Vidal, presidenta del Comité Coordinador. Presente. Licenciada Beatriz Ojeda Vidal, le informo que hay quórum legal toda vez que están todos los integrantes del Comité Coordinador. Muchas gracias. Pues bien, en virtud del quórum con el que ya contamos, solicito por favor a nuestro secretario técnico le dé lectura al orden del día para que este sea sometido a la consideración de estos integrantes. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada. El primer punto es la bienvenida por parte de la presidenta del Comité Coordinador, que ya se hizo. El segundo es pase de lista de asistencia y declaratoria de quórum. El tercer punto y único de esta sesión, por ser extraordinaria, es acordar el procedimiento de entrega-recepción de la presidenta de este Comité Coordinador, y terminamos con la clausura de la sesión. Este es el orden del día, presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues visto el orden del día, que solamente consta precisamente de un punto pendiente por desahogar, solicito a los integrantes de este comité coordinador emitan su voto, ya sea para aprobar o modificar el orden del día que les fue leído. Adelante, licenciado, por favor. Si están de acuerdo con el orden del día,
Les pido por favor que levanten la mano para tomar nota. Disculpa, Este, Lick, disculpa, Lick, José Luis. sí, permíteme, no tengo cámara, Bien. pero Pero estás de acuerdo, ¿verdad? de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Néstor. ¿Alguna pregunta, licenciado Néstor? ¿Y qué puso su...? No, era para que se reafirmara mi voto. Era para Perfecto. Licenciada Beatriz Ojeda, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos los integrantes del comité coordinador el orden del día. Bien, muchas gracias. Bueno, pues toda vez que ya tenemos desahogado los primeros puntos, pues procedamos en este caso a desahogar el único punto que es materia sustantiva de esta sesión extraordinaria. Adelante, por favor. Bueno, respecto al punto que está para el día de hoy, tuvimos 2 reuniones de trabajo con sus enlaces. En el primero era determinar si la presidenta es servidora pública y por lo tanto debe hacer entrega-recepción. En virtud de que habría que analizarlo, se convocó a una segunda reunión en la cual fue el día de ayer y se discutió y se expuso todas las opiniones de cada uno de sus enlaces, en los cuales está dividida las opiniones. En primer lugar, algunos consideran que la presidenta del comité coordinador no es servidora pública, que es el elemento principal para una entrega-recepción, y por lo tanto no debe entregar acta de entrega-recepción del comité coordinador. Hay otros análisis que dicen que sí es servidor público y que debe hacer una entrega-recepción, con sus variantes que algunos proponen que se elabore un documento adicional. Tomando en consideración todos los análisis que ustedes hicieron, la Secretaría Ejecutiva hizo un comparativo de sus análisis, el cual me voy a permitir presentar con la finalidad de ilustrar un poquito más el tema. Todo esto lo tomé de sus análisis de cada uno de ustedes. El primer punto es, ¿cuál es el procedimiento que sigue un servidor público normalmente para acceder a su cargo? ¿Y cuál es en la otra parte vamos a ver cuál es el procedimiento que sigue los integrantes del CPC para estar en esas funciones? El primer punto que saco de sus conclusiones es el nombramiento. Ese nombramiento a los servidores públicos es otorgado por una dependencia o entidad del gobierno federal, estatal o municipal. Cuando hablamos de dependencia nos referimos a la administración centralizada, y cuando hablamos de entidad nos referimos a los organismos descentralizados y autónomos. En el caso de los integrantes del CPC, este nombramiento es otorgado por una comisión de selección ciudadana, de acuerdo al procedimiento del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. El otro punto es la contratación. Los servidores públicos, cuando somos contratados, inmediatamente entramos a un régimen laboral. El caso de los integrantes del CPC es un contrato civil en el cual, en el artículo 16, segundo párrafo, y esto se expresa en su contrato, dicen que no pueden desempeñar empleo, cargo o comisión en los gobiernos federales, estatales y municipales mientras dure en este encargo. O sea que ellos no son empleados ni pueden ostentar algún cargo o comisión en estos órdenes de gobierno. El otro punto son los recursos públicos. El servidor público, al momento que es contratado, se le asignan recursos como son sillas, escritorios, vehículos, algún auxiliar, o sea, son recursos que se pagan con los impuestos de los ciudadanos y que se le ponen se le asignan al servidor público. En el caso de los integrantes del CPC,
la Secretaría Ejecutiva no les asigna ningún recurso público, solo el pago por prestación de servicios profesionales. Ellos no tienen ninguna relación laboral y así está expresado en su contrato con la Secretaría Ejecutiva. Luego, otra de las características de un servidor público es que al ser nombrado se le otorga un cargo o nivel de responsabilidad, que puede ser jefe de departamento, subdirector, auxiliar, y existe una subordinación. En el caso de los CPC, no hay cargo o nivel de responsabilidad, no hay subordinación en ninguna parte. Ellos no están subordinados a nadie, a ninguno de los tres poderes. El servidor público inmediatamente tiene derechos, atención médica, vacaciones, etc. Ellos, el CPC, los integrantes del CPC no tienen derecho más que al pago de sus honorarios, y a través del pago de sus honorarios deben de pagar sus comisiones, sus viáticos, todo eso, para eso es ese pago. Obligaciones. Al ser servidor público, nos aplica todo el marco legal que nos rige de acuerdo al nivel de cargo o responsabilidad que tenemos, por lo que nosotros solo podemos hacer o no hacer lo que la ley me permite o no me permite. En el caso de ellos, les aplica el principio constitucional de lo que no está prohibido, está permitido. O sea, ellos tienen libertad de acción que no tiene un servidor público. El servidor público está sujeto a todo el marco legal de responsabilidades administrativas. Ellos solamente están sujetos a la responsabilidad que establece el artículo 17 en su segundo y tercer párrafo, en donde dice que solamente pueden ser causales de responsabilidad por el principio de confidencialidad, prácticamente. Aunque también coincidimos al hacer este análisis, que no solamente por eso, sino también podrían ser por lo que marcamos en el artículo 16, que algunos de los análisis va un poquito más allá, dice no solamente se limita al artículo 17, sino que también pueden incurrir en otras faltas, como podría ser el del artículo 16, al no cumplir con lo de desempeñar, aunque desempeñen otro cargo en la administración pública de gobierno. Pero en este tema, estas son las características que tiene el servidor público y los integrantes del CPC. ¿Para qué dice la ley de entrega-recepción del Estado de Campeche? El artículo 1 dice que esta ley tiene por objeto regular el proceso que deberán observar las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los municipios y los órganos constitucionales autónomos de Campeche para la entrega-recepción de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros que les hayan sido asignados en el desempeño de sus funciones, así como de aquella documentación que haya sido generada en el ejercicio del quehacer gubernamental. Aquí hay dos elementos muy importantes. Tienes que ser servidor público para estar sujeto a entrega-recepción. Y aún no siendo servidor público, el objetivo de la entrega-recepción es devolver los recursos que te fueron asignados al inicio de tu función. Y en el caso de los CPC no tienen asignado ningún recurso. Los recursos son asignados del sistema anticorrupción a la Secretaría Ejecutiva. Es la Secretaría Ejecutiva la que administra los recursos del sistema. Y además, la documentación que se haya generado durante el ejercicio gubernamental queda en poder de la Secretaría Ejecutiva. El CPC no se lleva nada más que el haber trabajado y aportado
sus ideas en la planeación del gobierno. Todo queda y está en la Secretaría Ejecutiva, todo lo que ha generado durante el año el ejercicio de la licenciada Betty, se planteó en el informe que aprobaron en la segunda sesión y que ahí queda todos los originales en poder de la Secretaría. Si tuvieran que entregar, se considera que tenían que entregar algún documento, todos los integrantes del comité coordinador tendrían que haber hecho los que las antecedieron, también una entrega-recepción, porque son servidores públicos. Pero sin embargo, no se hizo porque toda la información consta y obra en poder de la Secretaría Ejecutiva. Ninguno de los integrantes del comité coordinador resguarda la información o los originales de la información que genera el sistema. Todo queda en resguardo del secretario ejecutivo, que es quien sí tiene que entregar un acta de entrega-recepción cuando termine mi periodo. Ahora, el artículo 3 también dice, son sujetos obligados a esta ley las personas servidores públicas que sean titulares de los poderes de los estados, del municipio o de los órganos constitucionales autónomos. En el caso de la licenciada Beatriz, ella no es titular de ninguno de estos poderes, ni del municipio, ni de los órganos constitucionales. Así como la persona servidora pública, titular e integrantes de las unidades administrativas que la conforman, hasta el nivel jerárquico de jefe de departamento o su equivalente. Este es otro elemento que no tiene el CPC. No tienen un nivel jerárquico ni están subordinados. Por lo tanto, este es el planteamiento que hicimos en la Secretaría, que los queríamos compartir con la finalidad de poder apoyar un poquito en este tema. Adelante, licenciada Betty. Muchas gracias. Bien, pues efectivamente, bueno, en primer lugar creo que sí me voy a dar la oportunidad para que las manifestaciones que tengan los integrantes de este comité coordinador puedan hacerse valer. Entonces, licenciado Oscar, antes de la intervención de su servidora, pediría por favor que dé el uso de la voz a quien solicite la intervención, a las opiniones pertinentes. Muchas gracias, licenciada Betty. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Maestro Javier. Adelante, maestro. Sí, voy a desconectar un poco el video porque tengo un poco inestable el internet y no quisiera que se cortara la señal, pero voy a participar. Adelante, maestro. Bien, escuché con mucha atención lo que nos presenta el licenciado Oscar. Me parece que es abundante, es exhaustivo. Sin embargo, yo no compartiría el criterio que nos está poniendo a consideración, porque él está analizando el tema primero partiendo de lo que se llama una relación laboral, no tanto de la naturaleza del servicio público, sino está partiendo de si existe o no una relación laboral. Por supuesto que no hay una relación laboral entre los integrantes del CPC y la Secretaría. No son subordinados y mucho menos hay esa relación de subordinación. Pero una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser servidor público con independencia del nivel jerárquico que se desenvuelva o se desarrolle en el trabajo. Solo por poner algún ejemplo, me parece que no se revisó el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción, que claramente señala que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidad determinado en el artículo 89 de la Constitución. O sea, los integrantes del sistema sí están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, no son ciudadanos. Con todo respeto, el principio de competencia que usted invocó de que ellos pueden hacer lo que no les prohíbe la ley está fuera de todo contexto. ¿Por qué? Porque si están sujetos a la responsabilidad administrativa, por supuesto que están obligados a actuar en el marco del principio de legalidad,
que es uno de los principios que deben de observar en su actuar. Si yo hiciera caso a esa disposición, es tanto como decir que ellos, por ejemplo, pudieran ser candidatos sin renunciar a ser presidentes o integrantes del sistema de participación ciudadana. Me parece que eso sería muy grave. Si no los consideramos como servidores públicos, es una situación bastante grave. Ahora, el artículo 89 de la Constitución, que no se analizó en lo que usted nos presenta, claramente señala qué es un servidor público. Y en términos generales, después de citar al gobernador, a los miembros del Poder Legislativo, Judicial, etcétera, etcétera, dice, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, no son trabajadores, cargo, tal vez dudaríamos si hay un cargo, pero habla o comisión remunerados de cualquier naturaleza, ¿sí? La remuneración puede ser sueldo, salario, compensación, bono, etcétera, etcétera. Aquí está muy claro, hay una remuneración. ¿Cuál es la remuneración que reciben los integrantes del comité? Pues una prestación con base en un contrato, valga la redundancia, de prestación de servicios profesionales. Pero eso no determina la naturaleza del cargo, lo determina la ley. En este caso, la Constitución del Estado de Campeche. Y la Constitución me parece que es muy clara. Cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión remunerados, cualquier naturaleza, bien sea de elección o de nombramiento. No dice que sea nombrado por el Ejecutivo, por el Legislativo, por un órgano ciudadano, por el secretario técnico. No hace esa distinción y donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Entonces, yo no comparto esa opinión de que no están sujetos al tema de la 89 de la Constitución del Estado de Campeche. Hay una vinculación con independencia de lo que entreguen, de entregar un oficio que tengan en su poder y que haya sido utilizado bajo el nombre o el cargo pone y se une a lo que acaba de explicar él, el maestro Javier Hernández, respecto a que ellos deben de hacer su acta de entrega-recepción e incluso deberían de presentar su declaración patrimonial. Y nosotros enviamos un oficio en el cual se hace la explicación el día de ayer, y el oficio es el SCDGAJ 113 11/31/2022, donde se hace la explicación amplia del tema respecto a por qué se debe hacer el acta de entrega-recepción por parte de del CPC. Correcto, licenciado Bertz. Sí, ya lo recibimos ayer. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, maestra Gelian. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que coincido con lo que comenta el maestro Javier, porque bueno, incluso ya se le hizo llegar el análisis y es coincidente en los señalamientos que hace el análisis que se hizo por parte de este tribunal. Efectivamente está teniendo la naturaleza. Partimos de la Constitución Federal, la Constitución, y la Constitución es clara al señalar efectivamente que desempeñe puesto, cargo o comisión. Creo también se señaló en el análisis el artículo 17 precisamente de la Ley del Sistema Anticorrupción Estatal, que en efecto señala que son sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 89 de la Constitución Política. Por eso, incluso en el análisis se hizo el señalamiento de que igual consideramos que sí son servidores públicos atendiendo a esta naturaleza, ¿no? Por mi parte sería el comentario. Muchas gracias, maestra Gelian, por su aportación. ¿Alguien más? Maestro Néstor.
Sí, primero que nada, muy buenos días. Disculpen hace rato lo difícil de conectaros, pero hoy estamos de receso en la comisión y desde donde me encuentro, pues me pude conectar. En su momento también nosotros emitimos una opinión por parte de la comisión estrictamente en el tema de la relación laboral. Después de entrar al análisis, como bien dice el maestro Javier, también, bueno, en el análisis mencionamos el artículo 89, pero no nos adentramos a tanto como bien menciona él. Entonces, si es verdad que en su momento enviamos una opinión partiendo de lo que nosotros consideramos que por la relación laboral no había esa entrega-recepción, hoy en día pues queremos, bueno, su servidor quiere fijar la postura por parte de la comisión que después de ese análisis del maestro Javier y de los que en su momento se han sumado también, ¿no? Nos sumamos a esta parte que sí es verdad y me quedó muy claro que independientemente de la cuestión laboral, como decía, desde que manejaron un documento, la maestra Betty, pues en su momento giró oficios que generaron un archivo y nosotros en la Comisión de Transparencia procuramos que eso... ¿Se cortó o nada más es el mío? ¿Sí me escuchan? Ahora Se sí, ahora sí. congeló, por un momento se congeló la transmisión. ¿Por qué parte? Por yo de que después de escuchar el análisis del maestro Javier y la parte de que nosotros giramos por parte del CPC, de la maestra Betty, también giraba oficios, generaba ese archivo que nosotros procuramos cuidar para que genere una responsabilidad. También hoy en día me gustaría cambiar mi posicionamiento a que sí sería bueno por la parte de seguir procurando cuidar y generar los archivos también por parte de quien los firma y los emite, que en su momento fue la maestra Betty, que sí podría ser esta parte de que sí existe la parte de entrega-recepción, salvo el comentario anterior que enviamos por oficio, ya a entrar al análisis ya detenido, sí, cambio mi percepción ante esto y sí sería bueno una entrega-recepción para seguir procurando esos archivos de la persona que genera la información y en su momento la difunde como fue en su calidad de presidenta. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, maestro Néstor. Si no hay otro comentario, maestra Betty, usted me pidió el uso de la voz. Sí, claro, muy amable. Bueno, no sé, faltan quizás por intervenir José Luis Vera y Ariadna, no sé si tengan algún comentario antes de que su servidora tome el uso de la voz. Adelante, licenciada Ariadna. Sí, por parte de la Fiscalía Anticorrupción estamos en la misma posición que el maestro Javier Hernández después del análisis que se realizó detallado y que en aras de transparencia y rendición de cuentas sí es viable la entrega-recepción de la presidencia. José Luis, ¿algún comentario? José Luis. Bueno, maestra Betty. Muchas gracias. Perdón, Ahí es que está. Adelante, perdón, adelante. perdón, es que no había activado el audio. Como lo comenté el día de ayer, nosotros estamos de acuerdo que al estar sujeto al régimen de responsabilidades que establece el artículo 89 de la Constitución del Estado, pues sí están sujetos, aparte de las obligaciones de secrecía que tienen en función de que a través del Comité de Participación tienen información directa de toda la plataforma digital nacional, también la ley, incluso antes de ser nombrados, establece que deben de rendir su declaración patrimonial de intereses. La declaración patrimonial de intereses, como la vemos, pues tiene como finalidad que las instancias puedan analizar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. No tendría ningún caso que presentaras una declaración patrimonial si ya no vas a volver a presentar otra. No establece efectivamente, y ahí yo todavía tengo duda, ayer lo compartía, no estoy plenamente seguro de si tienen la calidad de servidores públicos. Y para esto, lo comentaba, me parece ayer también, tienen notas distintivas, sí, de servidores públicos. Por ejemplo, a nivel federal, yo lo que encuentro es que toman protesta
Y la protesta, de acuerdo a la Constitución Federal y local, nada más es para los servidores públicos. Sin embargo, revisando el día de ayer, ahorita te digo, permítame por favor. Sin embargo, revisando el proceso legislativo, nos llama atención que la iniciativa establece en el dictamen de la comisión lo siguiente. Y quiero explicar, para no caer en presunciones de lo que estamos tratando de entender en el grupo parlamentario del PRD. Cada institución de las que componen el Sistema Nacional Anticorrupción tienen un objetivo muy claro del por qué está ahí. En el cambio constitucional que hicimos, construir una representación de los ciudadanos, que lo único que tiene que hacer es estar ahí presente. ¿Qué queremos en el PRD? Que sean los ciudadanos los que presidan el sistema. Poner al centro de los ciudadanos nos parece que es plantear quién puede ser quien le dé seguimiento o supervisión a las distorsiones que en el manejo del dinero público llegan a tener. Y en ese sentido, presidir el Sistema Nacional de Corrupción nos parece importante. Nos parece que en términos de funcionalidad también es significativo, porque permite que el ciudadano, como actividad específica, representado en ese comité de participación ciudadana, y revisando que las instituciones no hagan lo que hasta la fecha han venido haciendo. Y continúa. Con relación a este punto, y con motivo de un amparo, estuvo el Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que es distinto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, precisamente porque es gratuito, es honorífico el cargo ahí. Pero precisamente lo que ellos argumentaban en el amparo es que era inconstitucional la ley al establecer que ellos iban a tener cargos honoríficos, porque decían que las funciones que desempeñaban coincidían con las descripciones que de servidor público hacían la Constitución, inclusive el 108 y las disposiciones en cuanto al salario del 127. Y la Corte resuelve lo siguiente. Si bien es cierto que los citados preceptos constitucionales se advierte que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, también lo es que dicho mandato constitucional no se viola por el hecho de que los artículos 57 y 87 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal dispongan que los ciudadanos que participen como contralores ciudadanos o como integrantes del Comité Ciudadano realizarán su función de manera honorífica, en tanto que no son servidores públicos, sino que solo integran instrumentos de participación ciudadana que no forman parte de la administración pública del Distrito Federal. Este criterio o esta tesis, porque es una jurisprudencia, está con el número de registro 176.676. Es congruente. Disculpe, no, si puede hablar un poco más alto, por favor, Lick, porque no se escucha muy bien. Ok. ¿Me escuchas ya? Bueno. Ya se escucha bien, Lick. Gracias. Esta jurisprudencia está con número de registro 176.676. Es coincidente con lo que refiere la iniciativa al señalar de que lo que querían era que sean los ciudadanos los que dirigieran y coordinaran el comité coordinador del sistema anticorrupción. Y la propuesta así quedó en el artículo 21, fracción 17 de la Ley General y de la Ley de Anticorrupción del Estado de Campeche. Entonces, en ese sentido, nosotros opinábamos hasta ayer que no son servidores públicos, pero que sí están sujetos al régimen de responsabilidades del artículo 89 de la ley. Como decía el licenciado Oscar, no lo refiere
la ley de entrega y recepción del Estado de Campeche está dirigida a los municipios. Y yo comparto la opinión que hace rato decía el auditor superior, en el sentido de que se expidiera un lineamiento que dispusiera que el presidente del comité coordinador debe realizar la entrega-recepción y también con periodicidad las declaraciones de situación patrimonial. Finalmente, entre el comité, entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues son gente que tiene reconocida solvencia precisamente en materia de transparencia. Es cuanto. Muchas gracias, José Luis. Adelante, Betty. Muchas gracias. Bien, pues una vez de haber escuchado las diversas opiniones o criterios que se han vertido respecto del planteamiento inicial que hizo esta presidencia por cuanto hacia el pronunciamiento, porque ese fue realmente el tema que se puso sobre la mesa, el pronunciamiento respecto de cómo realizar una entrega cuando la presidencia del comité coordinador queda acéfala, como sucede en este caso, en virtud de que todavía estamos corriendo dentro de la temporalidad para que sea nombrado el sucesor. Pero llegados los tiempos que nos han alcanzado y que la presidencia seguramente tendrá que terminar en este periodo, a finales del mes de julio, específicamente el día 29, y por no existir todavía una persona nombrada, su servidor, esta presidencia, en un ejercicio de transparencia y precisamente en aras del cumplimiento de la encomienda constitucional otorgada a un ciudadano que debe de ser ejemplo precisamente de lo que siempre hemos dicho y he tratado yo de aportar y de insistir, de que ese comité coordinador transparente precisamente sus actos, propuso esta entrega. No obstante que era un tema que de alguna manera no había sido percibido, vamos a llamarle de esta manera, por este comité coordinador, sino que salió de mutuo propio. Insisto, precisamente bajo los principios de legalidad, de transparencia y sobre todo de un ejercicio de buena fe. Sin embargo, sí me llama poderosamente la atención que los criterios se han inclinado hacia la percepción, y digo percepción porque no podría ir más allá, muy respetables, por supuesto, que se han vertido los criterios, de que deberán de ser considerados servidores públicos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, lo cual sí nos aleja muchísimo de la naturaleza propia de creación, no solamente del Comité de Participación Ciudadana, sino del Sistema Nacional Anticorrupción, considerando que este ente colegiado no nace solamente en el Estado, sino que nace precisamente de la idea legislativa de incluir a la participación ciudadana dentro de un sistema nacional anticorrupción y que, caray, dicho sea de paso, sea precisamente esa naturaleza la que prevalezca. Y como bien lo escuchaba yo ahorita dentro de la lectura que hace el licenciado José Luis Vera, pues es la participación ciudadana de manera íntegra, nítida y conforme a esa naturaleza que no debe de perderse, lo que debe de prevalecer, precisamente en aras de la vigilancia y por supuesto, de todo el trabajo de las OCCs que se realizaron para que se incursionara en esta materia, en el sistema anticorrupción. Ahora bien, efectivamente, como bien lo menciona el licenciado José Luis, existen inclusive criterios que nos hablan respecto de la génesis e inclusive la finalidad del sistema anticorrupción. Y a mí me gustaría de igual manera compartirles, para no perder la tesitura, de que estamos hablando de una naturaleza específica, otorgada y concebida dentro de un seno de un sistema nacional por medio de un proceso legislativo, que existen registros de los pronunciamientos que han dado los tribunales colegiados en relación a esto. Y me voy a permitir leerles precisamente la tesis que fue publicada precisamente en junio del 2019 en el tomo 6, página 5361 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que precisamente se titula Sistema Nacional Anticorrupción, su génesis y finalidad. Ante el deber asumido por el Estado mexicano en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de las Organizaciones de los Estados Americanos,
con la participación de las principales fuerzas políticas nacionales, se reformaron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2015, mediante las cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la institución adecuada y efectiva encargada de establecer las bases generales para la emisión de políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción, difusión de la cultura de integridad en el servicio público, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos. Y aquí viene la parte importante. Así como de fomentar la participación ciudadana como condición indispensable en su funcionamiento. Bien, por cuanto a lo que nos atañe, a lo que nos importa, aquí lo rescatable precisamente de este criterio judicial es el hecho de que lo que incluye o lo que impulsa precisamente al sistema nacional para considerar la opinión ciudadana es la inclusión, es la naturaleza misma de ser ciudadano. Ahora bien, pues realmente dentro de las disposiciones inclusive constitucionales que escucho, que se hacen mención, como es el artículo 108 federal y inclusive el artículo 89, que nos establece precisamente, como ya lo hemos escuchado y leído hasta ahorita, pues las obligaciones o las responsabilidades que se reputan los servidores públicos, ¿no? Y nos habla específicamente de la obligación de cómo deben de ceñirse los servidores públicos para efectos precisamente de los cargos, empleos o comisión remunerados de cualquier naturaleza, y decían por ahí, escuchaba que enfatizaban, ¿no? Que inclusive sea bajo elección o de nombramiento de los gobiernos estatales y municipales. No obstante, precisamente la referencia del artículo 89 de la Constitución local hace una alusión específicamente, si nosotros nos vamos a la ley del sistema anticorrupción, que escuchaba que también la mencionaban, y que yo iría más allá, ahondando en lo que muy atinadamente aportó el auditor, el maestro Javier, en donde nos dice, ¿no?, que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 89, que como ya lo veíamos, habla de servidores públicos. Sin embargo, no termina ahí el artículo 17. En el renglón o párrafo siguiente especifica y restringe en relación con el párrafo anterior, es decir, el que nos remite el artículo 89 de la Constitución del Estado, establece, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información y demás aplicables por el caso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. De tal forma que, como bien también lo mencionaban, cuando la ley no distingue y establece de manera enfática, como lo hace este apartado del artículo 17 de la ley del sistema, no hay más que ahondar ni que interpretar, porque creo que es muy evidente que nos establece qué parte específica del artículo 89, así como del 17, y establece secrecía, seguridad de manejo de la información, inclusive nos habla de las plataformas. Y esa es la parte precisamente aplicable a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, independientemente de que debido a la creación, que es una naturaleza híbrida en su funcionamiento, porque es una participación ciudadana que comparte funcionabilidad dentro de un sistema estatal con organismos o entes públicos, no pierde su naturaleza. No pierde su naturaleza de creación, insisto, de un sistema nacional que deviene en su origen de un proceso legislativo. Entonces, creo yo que sí tendremos que ser bastante responsables, reflexivos, por cuanto hace inclusive pues a las posturas, porque bueno, son posturas, insisto, bastante aceptables, bastante nutridas, y lo cual agradezco mucho y reconozco por cuanto hace a la participación nutrida que hemos tenido. Pero no obstante, sí corresponde definitivamente por cuanto hace a las facultades de poder cambiar la naturaleza, por como estamos hablando ya de un servicio público, a un proceso que es facultad exclusiva de los legisladores. De lo contrario, sí pudiéramos incurrir ya
en el caso de los servidores públicos, de una probable responsabilidad por los excesos en las atribuciones realmente conferidas. Ahora bien, pues dentro de todo este contexto, no hay que perder de vista que ya también, como lo veíamos, hay un pronunciamiento previo de la Secretaría de la Contraloría y que parcialmente hace suyo la actual administración de la Secretaría de la Contraloría, y pues deberá de ser precisamente en aras únicamente del resguardo y la secrecía de toda la documentación, de la información que deberá de tener o que podrá llegar a tener con motivo de las plataformas digitales, mas no es óbice o no podrá ser sinónimo necesariamente de que la naturaleza de los integrantes del comité coordinador, que insisto, son 100% ciudadanos, pueda variarse por un criterio, por un acuerdo, porque podríamos caer en los excesos, ya que corresponde únicamente a un proceso legislativo que quizás en su momento tendrá que ser materia de análisis y ponerse sobre la mesa desde lo nacional, ¿verdad? Para que así como nos permea la ley del sistema nacional, inclusive la propia política nacional anticorrupción, permee también a los estados y en su momento se ponga bajo el tintero. Pero sí, insisto, definitivamente hay atribuciones que están definidas de manera muy clara, muy precisa en la ley, como es este último párrafo que acabo de leer del artículo 17, que es precisamente de donde viene la correlación con el artículo 89 de la Constitución. Y ahora bien, también dentro de la parte importante que a mí me gustaría compartirles, y aprovecho este espacio, es por cuanto hace al pronunciamiento de lo que es el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana, conforme precisamente al artículo 19 de la ley, hablando específicamente del Comité de Participación Ciudadana, y me adelanto quizás un poco, nos establece, no sé si ustedes lo tienen a la mano, pero nos establece, dice, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la representación, habla de la representación ante el Comité Coordinador. Y nos menciona ahí de la ausencia temporal que pueda tener el representante, entendiéndose por representante obviamente a quien preside, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esa suplencia no podrá ser mayor a 2 meses. No obstante, sigue ahondando en el párrafo siguiente y dice que en caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de 2 meses el miembro al cual corresponda en el periodo anual siguiente y de manera sucesiva. En este caso, como bien sabemos, pues bueno, afortunadamente sí existen todavía compañeros que integran este colegio ciudadano y que partiendo precisamente de los ejercicios y experiencias inclusive que se han dado a nivel nacional en otros comités de participación ciudadana, se ha aplicado precisamente esta hipótesis, en los cuales se ha designado por cuanto hace la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, a quien suceda cronológicamente en los nombramientos a ocupar de manera supletoria o por representación la vacancia que existe en la presidencia, lo cual también les comparto que en la última sesión de este colegiado del Comité de Participación Ciudadana se acordó precisamente que será en este caso el licenciado Pastor Cruz Ortiz quien tendrá que cubrir esa suplencia dando cumplimiento a este párrafo del artículo 19 y que tendrá entonces que cubrir interinamente lo que es la representación de la presidencia hasta en tanto, ¿verdad?, no llegue quien tenga que ser nombrado por la comisión de selección y de manera sucesiva será, si es que el tiempo así lo determina, pues el doctor Jorge Gasca Santos y después la doctora Susana Fernández Moguel Marín, insisto, hasta en tanto pues no se tenga un presidente nombrado de manera oficial. Pero esto es dentro del contexto, pues de lo que establece el artículo 19 y sobre todo, pues también, pues para dar un seguimiento a los trabajos, a la responsabilidad de la encomienda asignada como ciudadanos al frente del Comité de Participación Ciudadana. De tal manera que, pues, ese es el criterio que quiere compartir su servidora, por supuesto, insistiendo en lo respetable que es y lo nutrido que me parece
la participación que se ha tenido con motivo de la consulta que su servidora pone sobre la mesa, no obstante de que la ley no obliga, no existe una obligación para hacer entrega y que inclusive el propio secretario técnico hace énfasis al manifestar de que no manejamos recursos, no encuadramos dentro de ninguna de las tres hipótesis porque no devenimos, no solamente porque existe una relación subordinada laboral, no es bajo esa hipótesis principal o primordial, sino especialmente porque no hay un manejo de recursos, no hay un manejo de bienes y tampoco existe un manejo de personal, sino que somos simples, sencillamente ciudadanos participando bajo la naturaleza de creación original de un sistema dentro de lo que es la participación de los entes públicos en las políticas públicas del Estado. De tal suerte que no perder esencialmente cuál es el origen de creación, que fue el ánimo principal que incluye el legislador al momento de la creación de la Ley del Sistema Nacional, que fue adoptada por nuestro legislador también en el Congreso local. Perdón, la maestra María Eugenia Enríquez pide la palabra. Adelante, maestra, disculpe, no le había visto. No quería interrumpirle en su exposición. Nada más para precisar, no los servidores públicos, no únicamente, y los que están obligados a declarar, no únicamente son aquellos que manejen recursos. O sea, muchos servidores públicos, de acuerdo a los manuales y a los reglamentos interiores, no manejan recursos públicos y están obligados a declarar esa evolución patrimonial. Entonces, nada más para aclarar esa situación. Y bueno, nada más para precisar, en base a esto, sí consideramos que deban incluso rendir declaración patrimonial y no está basada en el criterio de que manejen o no recursos, sino por la calidad de servidores públicos que, bueno, ya se ha reiterado y no quiero volver a extenderme porque creo que han sido participaciones muy extensas. Ya de manera previa nosotros habíamos emitido estos comentarios y análisis de la manera clara lo que señala el artículo 89 para ver a quienes se consideran servidores públicos. Consideramos que ahí sí se encuadra y bueno, es la posición de la Contraloría. Y bueno, el exhorto y la súplica de transparentar, como ha sido siempre la intención de todo el sistema. Si estamos en esa circunstancia de transparentar, bueno, pues emitir la declaración patrimonial, el reconocer que somos servidores públicos y entre más transparencia exista, vamos a poner ejemplo para combatir la corrupción. Creo que somos un ejemplo, debemos acatarlo y debemos dar la línea de cómo se está actuando en este sistema en Campeche. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestra, por su participación y por nutrir precisamente estos criterios que, como bien lo dice, ¿no? Son eso, son criterios y que precisamente recojo las palabras que bien dice, que yo comentaba hace rato, ¿no? Su servidora precisamente en aras de un ejercicio de transparencia es quien ofrece y quien pone sobre la mesa el tema, porque la documentación, que es lo único que nosotros realmente manejamos en original, queda resguardada, precisamente como ya lo hizo, creo que en su momento el licenciado Oscar mención, e inclusive lo insistió ahorita, queda resguardada bajo la Secretaría Técnica, de tal suerte que pues sí habría que entonces enfatizar que al haber, insisto, un régimen, haber un marco normativo que deviene del proceso legislativo, que establece el funcionamiento del sistema y por supuesto del CPC, pues habríamos entonces que esperar a que se cause la obligatoriedad, ¿no? Pero es muy respetable, los criterios y pues todos son bienvenidos. Insisto, su servidora, al menos en lo particular, no tiene el menor inconveniente o empacho. Tan es así que fui yo quien lo puso sobre la mesa y quizás sacó un poco de contexto en el momento, ¿no? Porque decía bien, pero ¿qué vas a entregar? Pues quizás no únicamente documentación en copias, porque en su oportunidad los originales siempre fueron resguardados o han sido resguardados por la Secretaría Técnica, pero para no dejar precisamente nada en la falta de transparencia o en la opacidad, se dio esa propuesta, se dio esta propuesta. No obstante, insisto que lo que se resguarda pues son copias de las documentaciones originales que con el carácter de presidencia del comité coordinador tendrían que quedar también en resguardo, que valga sea de paso mi propuesta, la hago en este momento, tendría que ser con motivo de la relación contractual
que se tiene con la Secretaría Técnica al secretario técnico a quien se le entregue, cuyos originales ya de por sí obran en su poder. Entonces, esa prácticamente sería la propuesta de esta presidencia por cuanto hace a la entrega de la documentación que en copias como presidencia del comité coordinador deberá de ser entregada ¿a quién? ¿A quién se propone? Pues precisamente a la Secretaría Técnica, que es quien hace el manejo de todos los recursos y de la documentación original. Perdón, creo que el maestro Javier, me levantaba usted la mano, maestro Javier. Adelante. ¿Se me fue? No, ya creo que se ha discutido bastante sobre el tema. Retiraría la intervención. Muchas gracias. Bien, pues, licenciado Oscar, no sé si, perdón, antes de continuar, ya que se han desahogado precisamente los criterios, opiniones o posicionamientos, ¿no? Por parte de cada uno de los integrantes o representantes, pues, realmente le solicito a nuestro secretario técnico que dé continuidad al curso de esta sesión. Muchas gracias, maestra Betty. Pues sería someter a votación para dejar ya sentado el acuerdo de que sí es servidora pública, por lo tanto debe de presentar declaración patrimonial, y no solamente patrimonial, sino por lo que veo también de que la acta de entrega de recepción, sino también la declaración patrimonial. Entonces, adelante, Betty. Perdón, licenciado Oscar. Nada más restringirnos al tema correspondiente que fue puesto sobre la mesa por su servidora. El tema en específico fue el pronunciamiento respecto de la entrega-recepción. Quizás los temas que hayan devenido no son materia propia de esta sesión. El tema central es únicamente el pronunciamiento que se solicitó a los integrantes de este comité coordinador en relación a la entrega-recepción de la presidencia del comité coordinador. Es únicamente eso. Así obra dentro de la minuta inicial de la sesión anterior, así obra dentro del orden del día que fue aprobado en esta misma sesión. Perfecto, maestra. Entonces, sometemos a votación el pronunciamiento si debe presentar la declaración, el acta de entrega de recepción. Inicio con el maestro Javier Hernández. A favor de la entrega-recepción. Muchas gracias. La licenciada Ariana Cruz Rizos, en representación del maestro Loreto Verdejo Villasís. A favor de la entrega-recepción. Muchas gracias. Abogada, aquí está, abogada María Eugenia Enríquez Reyes. A favor de la entrega-recepción, gracias. Gracias a usted. Licenciado José Luis Vera López, en representación de la maestra María Eugenia Ávila López. A favor de la entrega de recepción. Muchas gracias. Maestro Néstor Cervera Cámara. A favor de entrega-recepción. Muchas gracias. Maestra Gelien Campos Farfán. A favor de la entrega-recepción. Licenciada Beatriz Ojeda Vidal. Únicamente antes de mi pronunciamiento, sí quería o necesito hacer la aclaración muy enfática en relación a que este es un ejercicio particular de esta presidencia y que fue puesto sobre la mesa precisamente en aras de una buena fe, que por supuesto voto a favor por cuanto hace a mi persona, en virtud de que a pesar de que la ley no obliga a la presidencia del comité coordinador por ser representación ciudadana a este ejercicio, su servidora asume en este caso concreto y específico esa responsabilidad. Me apego a ello, insisto, precisamente en aras de un ejemplo de transparencia, más no como una obligatoriedad, sino como un acto de buena fe. Creo que nada más era, perdón, creo que nada más era la votación. Los argumentos ya los hicimos, ¿no? Nada más es votar, por favor. Sí, insisto, por supuesto, como fue puesto sobre la mesa por su servidora, es a favor de que en este caso
por su servidora se haga un acta de entrega, e inclusive ahondaría en el hecho de que esto se haga a la Secretaría Técnica, que es quien resguarda los originales de esa misma información que se va a entregar. Perfecto. Maestra Beatriz Ojeda Vidal, le informo que por unanimidad de votos ha sido aprobado el procedimiento para su entrega de recepción. Muchas gracias. Pues bien, agotado los puntos específicos, el punto específico para el cual fue convocado esta sesión, únicamente en lo particular, a mí me resta, antes de tener por clausurada esta reunión, el agradecer, por supuesto, siempre la buena disposición y colaboración. Perdón, maestra, María Eugenia, le doy el uso de la voz, adelante. Muchísimas gracias. Con permiso, creo que ya son asuntos generales y pudiéramos tratarlos. Nada más, visto el análisis que se realizó el día de hoy y a fin de no ser omisos por parte de esta Secretaría de la Contraloría, bueno, invitar y exhortar a que se realice la declaración patrimonial conforme a la calidad de servidores públicos y que se tome en consideración para evitar algún tipo de sanción. Muchas gracias. Sí, bueno, bienvenido la sugerencia o comentario que hace la maestra María Eugenia. Y continuando pues con el uso de la voz, su servidora pues agradece precisamente siendo esta la última oportunidad de poder tener una sesión de pleno con los integrantes de este comité coordinador. Pues siempre la disponibilidad para poder aportar, aun cuando haya habido precisamente criterios discordantes, que es lo que enaltece precisamente el trabajo colaborativo, pues el reconocimiento para cada uno de ustedes como integrantes del sistema y por supuesto, ¿no? El saber que hay mucho todavía por ahondar, por manejar, por caminar y pues por pugnar para que vaya hacia adelante este sistema. Muchísimas gracias por toda esta colaboración, por las sinergias y no sinergias que se establecieron, porque insisto, eso es precisamente lo que anima a un sistema, ¿no? A la participación y a seguir hacia adelante, motivando a este sistema, que pues todo sea precisamente en pro de lo que es el estado para el cual nos encontramos nosotros sirviendo, participando, ya sea desde las trincheras ciudadanas, como es el caso de su servidora, o desde los entes públicos, en el caso de ustedes como servidores públicos. Y pues muchísimas gracias al licenciado Óscar Pacheco, que a pesar de todas las incidencias que siempre hemos tenido, siempre ha mostrado pues la disposición también para el apoyo y el impulso de los trabajos colaborativos. Muchas gracias a todos. Betty, antes que se retiren, hacer un paréntesis. Me gustaría que me instruyan cómo sería el procedimiento de la entrega-recepción. ¿Genera unos lineamientos o se tiene que apegar a lo que ya está establecido en la ley? ¿Cómo sería esa entrega? No sé si alguien me puede... Adelante, Betty. Yo consultaba precisamente con alguno de las personas que tienen precisamente la experticia en esto que es órganos internos de control, y la sugerencia en este caso, y que también pongo sobre la mesa, sería que precisamente a través de los formatos que ya se manejan en la Secretaría Técnica, que es que en este caso se propone que reciba, sean que se adapten, que se tendrá que hacer, porque insisto, pues no hay bienes, no hay recursos, no hay nada más que documentación en copias para hacer la entrega, y que aquellos que sean aplicables se adopten, insisto, dentro del acta de entrega-recepción de la propia Secretaría Técnica. Ok, Betty. Abogada María Eugenia, adelante. Gracias. Sí, nada más recordarles que ya existen unos lineamientos que fueron expedidos por la Secretaría de la Contraloría para todas las actas de entrega-recepción. Obviamente, dependiendo del tipo de entrega que se realice, son los anexos que aplican o no. Entonces, pues sugiero ese formato, si es que lo quieren efectuar y aplicar, adelante, lo podemos compartir si es que así lo quieren, y obviamente los anexos que procedan o que no procedan, pero que se asiente o que los eliminen. Yo creo que aquí más que nada, y como ya lo dijo Beatriz Ojeda, no es tanto la documentación o informe que se vaya a entregar, sino el acto protocolario, ¿no? Para darle la formalidad, que es lo que estamos aquí argumentando. Y bueno, pues ahí está
ahí está nuestro formato para que lo puedan aplicar. Muchas gracias, maestra, la abogada María Eugenia. Y aprovechando su intervención, maestra, abogada, el órgano interno de control que intervendría sería el de la Secretaría Ejecutiva, ¿verdad? No, mandaría yo a director jurídico. Perfecto, por el entonces nivel. le solicita usted, le hago un oficio solicitándole quién Así intervendrá es. en la entrega. Así es, me mandan un oficio y programamos la fecha y con mucho gusto va a estar ahí el director jurídico de la Secretaría. Muchas gracias, abogada. Le agradezco su apoyo. Betty, pues ya concluimos. Sí, muchas gracias. Bien, pues siendo precisamente las 12:13 del día 20 de julio del 2022 y agotados los puntos de esa sesión extraordinaria, se da por concluida y clausurada. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Buenas Te deseamos lo tardes. mejor. Te deseo lo mejor, Betty. En tu nueva etapa, Gracias. muchas gracias por tu trabajo y dedicación al sistema. Muchas gracias. Ahora sí que ya dejo, ya creo, no sé si se grabó todavía, pero ahí dejo a mis compañeros a cargo de que se estarán rotando la representación mientras no llega. Que ya ansiamos que llegue, por supuesto, la persona, que se agoten los tiempos, los términos, las convocatorias, que es siempre de celebrarse, que puedan concurrir gente aspirante. Y mientras tanto, pues la representación de la presidencia, conforme al artículo 19, como ya decía, estará rotándose por 2 meses, como lo establece o lo prevé la ley, la presidencia del CPC. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Que yo agradezco, de verdad, yo me voy muy satisfecha en los términos de lo que pudo alcanzarse. Uno quisiera hacer o tendría haber querido tener mucho más tiempo para hacer muchas más cosas, ¿no? Pero siempre que se queda uno bajo la esperanza y la convicción de que viene gente atrás empujando y que esto, caray, va mucho para largo y mucho por hacer todavía. Las iniciativas ciudadanas coincidentes precisamente con los entes que conforman, los entes públicos que conforman este sistema, y que estoy segura que seguirán arduamente impulsando, ¿no? Porque veo que hay un compromiso muy firme y una convicción que demuestran precisamente en las aportaciones que dan aquí a través de estas sesiones. Muchas gracias por su colaboración y por el gusto de haber coincidido en estos tiempos y en estos trabajos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.